Hay momentos en la vida que duran apenas 10 minutos, pero que tienen el poder de destruir murallas construidas durante décadas. Gonzalo González Rosario nunca imaginó que un simple trabajo de reparación en su modesta taller mecánica se convertiría en el día en que todas las verdades ocultas saldrían a la luz. Cuando aquella mujer elegante descendió de su Mercedes-Benz, con la arrogancia típica de quien nunca tuvo que luchar por nada, él no sintió rabia ni envidia. Sintió algo mucho más poderoso, el peso de la justicia que su padre nunca tuvo el coraje de reclamar, y en ese preciso instante, con las manos manchadas de grasa y el uniforme desgastado por años de trabajo honesto, Gonzalo tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre la colonia Tepito, en la Ciudad de México. Las calles bullían con el sonido característico de los vendedores ambulantes, el claxon impaciente de los microbuses y el murmullo constante de una ciudad que nunca descansa. En medio de ese caos urbano, la taller mecánica González y Asociados era apenas un pequeño local con paredes azules despintadas y un letrero oxidado que colgaba torcido sobre la entrada. Gonzalo González Rosario tenía 28 años, pero sus manos contaban la historia de alguien que había trabajado el doble de ese tiempo, callosas, fuertes, siempre manchadas de aceite y grasa. Esas manos eran su orgullo, eran las manos de un hombre honesto, de un trabajador que jamás le había robado un solo peso a ningún cliente. Por más rico o pobre que fuera, aquel martes de julio empezó como cualquier otro. Gonzalo llegó a la taller a las 6 de la mañana, abrió las compuertas metálicas con el chirrido habitual y encendió el pequeño radio que transmitía música norteña mientras preparaba sus herramientas para el día. Tenía 3 trabajos programados: cambiar el aceite de un Tsuru del 98, reparar la transmisión de una camioneta Nissan y revisar los frenos de un Jetta que hacía un ruido extraño al frenar. La vida de Gonzalo era simple, predecible y honesta, exactamente como su padre, Roberto González, le había enseñado. Roberto había sido conserje durante 23 años en el edificio corporativo más lujoso de Polanco, el barrio de los ricos. Limpiaba pisos de mármol, sacaba la basura de oficinas que costaban más que toda su casa y sonreía amablemente a ejecutivos que ni siquiera lo miraban a los ojos. Nunca se quejó, nunca pidió más de lo que le correspondía. Y cuando Gonzalo le preguntaba por qué aguantaba tanto, Roberto siempre respondía lo mismo: «Mijo, el trabajo digno no se mide por el cargo que tienes, sino por la honra con la que lo haces». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Gonzalo como un tatuaje invisible. Eran las 11 de la mañana cuando el sonido inconfundible de un motor alemán de lujo rompió la sinfonía cotidiana del barrio. Gonzalo levantó la vista de la transmisión que estaba revisando y vio algo que no encajaba en absoluto con el paisaje de Tepito: un Mercedes-Benz CLK 230, modelo del 2002, color plateado metalizado impecablemente conservado. Deteniéndose justo frente a su taller, el contraste era tan absurdo que hasta los vendedores ambulantes dejaron de pregonar sus mercancías para observar. La puerta del conductor se abrió con suavidad y de ella descendió una mujer que parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de moda. Imelda Velasco Ramos tenía 26 años, piel morena clara perfectamente cuidada, cabello negro recogido en un chongo sofisticado adornado con una peineta dorada, aretes de oro que brillaban bajo el sol y un traje sastre color beige que probablemente costaba más que todos los ingresos mensuales de la taller. Llevaba un bolso Chanel acolchado con cadena dorada colgando de su hombro y lentes oscuros que ocultaban su mirada. Gonzalo se limpió las manos en un trapo sucio y caminó hacia ella, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos clavadas en la escena. «Buenos días, señorita. ¿En qué le puedo ayudar?», preguntó con cortesía. Aunque notando inmediatamente la expresión de incomodidad en el rostro de ella, Imelda miró a su alrededor como si estuviera evaluando si era seguro quedarse allí. Sus ojos recorrieron las paredes despintadas, las herramientas oxidadas, los neumáticos apilados en una esquina. «Mi coche está haciendo un ruido extraño en el motor», dijo con voz firme pero ligeramente tensa. «Necesito que lo revisen de inmediato. Tengo una junta importante en 2 horas». Gonzalo asintió y se acercó al Mercedes. Abrió el cofre con cuidado, consciente de que cada pieza de ese automóvil valía más que todo su equipo de trabajo. El motor ronroneaba con ese sonido característico de la ingeniería alemana, pero efectivamente había algo fuera de lugar, un chirrido sutil que venía de la banda del alternador. «Es la banda serpentina»,
diagnosticó Gonzalo después de apenas 30 segundos de inspección. Está desgastada y necesita cambio. Tengo la refacción aquí, pero va a tomar al menos 1 hora y media. Imelda suspiró con frustración visible. 1 hora y media. No puede hacerlo más rápido. Podría, señorita, pero entonces no quedaría bien hecho. Y un trabajo mal hecho en un coche como este puede costar muy caro después. Ella lo miró por encima de sus lentes oscuros, evaluándolo. Había algo en la manera tranquila y segura con la que Gonzalo hablaba que la hizo dudar de su primera impresión. No era el típico mecánico que intentaba estafarla con reparaciones innecesarias. Está bien, aceptó finalmente. Hágalo bien. Gonzalo comenzó el trabajo mientras Imelda esperaba bajo la sombra escasa que ofrecía un árbol frente a la taller, revisando su teléfono celular constantemente y claramente incómoda con el ambiente del barrio. Fue mientras revisaba el motor que Gonzalo notó algo que lo hizo detenerse en seco. Debajo del cofre, en una placa metálica soldada al chasis, había una inscripción grabada a mano con una herramienta de precisión. Para mi Lupita querida. 15 de agosto de 1997. El corazón de Gonzalo comenzó a latir más rápido. Ese tipo de personalizaciones no eran comunes. Y esa fecha significaba algo. Cerró el cofre con cuidado y caminó hacia donde Imelda esperaba. Señorita, ¿puedo hacerle una pregunta sobre su coche? Ella levantó la vista de su teléfono con expresión irritada. ¿Qué pasa? ¿Hay otro problema? No, no es eso. Es solo curiosidad profesional. Este Mercedes tiene una inscripción personalizada en el chasis. Dice, para mi Lupita querida, con fecha del 15 de agosto de 1997. ¿Usted sabe de dónde viene ese coche? La expresión de Imelda cambió instantáneamente. La irritación se transformó en sorpresa, luego en desconcierto. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz repentinamente tensa. Porque lo vi mientras trabajaba en el motor, pero lo que me llama la atención es que ese coche no era suyo originalmente, ¿verdad? Imelda se quitó los lentes oscuros lentamente, revelando unos ojos cafés que ahora miraban a Gonzalo con una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. Gonzalo respiró profundo. Este era el momento. El momento que su padre nunca tuvo el valor de vivir. Mi nombre es Gonzalo González Rosario, y mi padre, Roberto González, trabajó durante 23 años como conserje en el edificio corporativo de Velasco Inmobiliaria. En Polanco, el silencio que siguió fue ensordecedor. Imelda dio un paso atrás, como si las palabras de Gonzalo fueran una bofetada física. «Es imposible», susurró. Imelda Velasco Ramos no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Había crecido entre salones de juntas directivas, cenas de negocios y conversaciones sobre millones de pesos, como si fueran cambio insignificante. Era la hija única de Sebastián Velasco Montes y Guadalupe Ramos de Velasco, heredera de un imperio inmobiliario que abarcaba desde desarrollos residenciales de lujo hasta centros comerciales en las zonas más exclusivas del país. Pero en ese momento, parada frente a un mecánico con uniforme manchado de grasa, en un barrio que jamás visitaría por voluntad propia, sintió algo que no experimentaba desde niña. Vulnerabilidad absoluta. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó intentando recuperar la compostura. ¿Qué tiene que ver su padre con mi coche? Gonzalo cruzó los brazos sobre su pecho. No había agresividad en su postura, pero sí una firmeza inquebrantable. Señorita Velasco, ese Mercedes no siempre fue suyo. Ese coche perteneció a su abuela, Guadalupe Ramos, viuda de Velasco, la misma Lupita de la inscripción. Mi padre limpiaba su oficina todos los días durante años. Él me contó que su abuelo, don Ernesto Velasco, mandó hacer esa inscripción cuando le regaló ese coche a su esposa en su aniversario de bodas número 30. Imelda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie, absolutamente nadie fuera de su familia inmediata, conocía ese detalle. Su abuela Lupita había muerto hacía 8 años y ese Mercedes había pasado por herencia directa a ella cuando cumplió 18. Pero la historia de la inscripción era un secreto familiar que solo contaban en reuniones íntimas. ¿Cómo puede saber eso?, tartamudeó y por primera vez su máscara de seguridad se resquebrajó. Porque mi padre no solo limpiaba pisos, señorita, él también escuchaba, veía, guardaba silencio mientras los grandes ejecutivos hablaban de negocios, traiciones y secretos, como si él fuera invisible. ¿Sabe qué es lo peor de ser pobre en un mundo de ricos? Que te tratan como si fueras un mueble, como si no tuvieras oídos, ni cerebro, ni dignidad. La voz de Gonzalo no subía de tono, pero cada palabra caía como una piedra pesada.
Imelda levantó su mano con el dedo índice extendido, en un gesto defensivo que hacía cuando se sentía acorralada en juntas de negocios, pero esta vez no encontraba palabras. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió. Mi padre, continuó Gonzalo, pasó 23 años limpiando las oficinas de Velasco Inmobiliaria. Llegaba a las 4 de la mañana, antes que cualquier ejecutivo, se iba a las 10 de la noche después que todos, nunca faltó un solo día. Nunca robó nada, nunca pidió aumento de salario. ¿Y sabe cuánto ganaba? 3.500 pesos al mes. 3.500 pesos por limpiar pisos de mármol importado, por sacar la basura de oficinas que costaban millones, por sonreír amablemente a gente que ni siquiera sabía su nombre. Yo no sabía, empezó Imelda, pero Gonzalo la interrumpió. No, claro que no sabía. ¿Por qué habría de saberlo? Para usted, la gente como mi padre es parte del paisaje, como las plantas decorativas en el lobby o las fuentes de agua en el jardín. Están ahí, cumplen una función, pero no son personas reales con familias reales y sueños reales. Imelda sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a este hombre que la estaba destrozando con verdades que dolían más que cualquier insulto. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. ¿Dinero? Una disculpa. ¿Qué? Gonzalo negó con la cabeza lentamente. No quiero nada de usted, señorita Velasco. Solo quiero que sepa algo que mi padre me contó en su lecho de muerte hace 3 meses. El mundo de Imelda se detuvo. 3 meses. El conserje había muerto hacía 3 meses. Y nadie en la empresa lo había mencionado. Nadie había enviado flores. Nadie había preguntado por su familia. Simplemente contrataron a otro y siguieron adelante. Mi padre me contó que en 1998 su abuelo don Ernesto estaba al borde de la quiebra. Los negocios iban mal, había perdido contratos importantes y estaba a punto de perderlo todo. Los bancos ya no le prestaban, los inversionistas habían huido. Y entonces, una noche, mi padre escuchó una conversación en la oficina principal. Su abuelo hablaba con un hombre al que llamaban el arquitecto. Un hombre que le ofreció 50 millones de pesos a cambio de modificar los planos de un desarrollo habitacional en Santa Fe para permitir la construcción en zona de riesgo sísmico. Imelda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Eso es mentira, susurró. Mi abuelo jamás haría algo así. ¿De verdad? Gonzalo la miró fijamente a los ojos. Entonces explíqueme cómo su familia pasó de estar en quiebra en 1998 a inaugurar el desarrollo Bosques de Santa Fe en 1999. Explíqueme cómo ese desarrollo se construyó en tiempo récord y se vendió completamente en 6 meses. Y explíqueme por qué en el 2007, durante el sismo del 19 de septiembre, fue precisamente ese desarrollo el que sufrió los daños estructurales más graves, con 17 personas muertas y 32 heridas. Las piernas de Imelda flaquearon. Tuvo que apoyarse contra el Mercedes para no caer. Esa tragedia había sido el secreto más oscuro de su familia. Su padre nunca hablaba de ello. Su madre se persignaba cada vez que alguien mencionaba el 2007, y los abogados de la familia habían trabajado durante años para enterrar cualquier conexión entre los defectos estructurales y las decisiones de construcción. No puede demostrar nada de eso, dijo Imelda, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Gonzalo metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño USB. Mi padre grabó esa conversación, señorita Velasco. Era el año 98, y él acababa de comprar una de esas grabadoras de bolsillo porque quería grabar las clases de inglés que tomaba en las noches para mejorar su situación. Esa noche, por casualidad, la grabadora estaba en su carrito de limpieza cuando entró a la oficina de don Ernesto y grabó toda la conversación sin querer. ¿Por qué no hizo nada con esa grabación?, preguntó Imelda, con voz temblorosa. Porque mi padre era un hombre bueno, demasiado bueno. Pensó que si exponía a su jefe, perdería su trabajo y no podría pagar mis estudios, así que guardó silencio durante 22 años. Cargó con ese secreto como una piedra en el pecho hasta el día de su muerte, y en su última noche me hizo prometer que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Imelda levantó la vista hacia Gonzalo. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. ¿Qué va a hacer con esa grabación?, susurró. Gonzalo guardó el USB de vuelta en su bolsillo. Todavía no lo sé, pero tenía que decírselo. Tenía que mirarla a los ojos y que supiera que su imperio, su riqueza, su vida perfecta, todo está construido sobre la muerte de 17 personas inocentes
y el silencio comprado de un hombre honesto que solo quería darle una vida mejor a su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los ruidos de la calle parecían penetrar la burbuja de tensión que los envolvía. Imelda Velasco Ramos no recordaba cómo había llegado hasta el interior de la taller mecánica. Sus piernas la habían llevado automáticamente hacia una silla desvencijada en la pequeña oficina, donde se derrumbó como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Gonzalo le ofreció un vaso de agua del garrafón que tenía en una esquina, y ella lo tomó con manos temblorosas. El maquillaje corrido le daba un aspecto vulnerable que contrastaba brutalmente con la mujer elegante y segura que había bajado del Mercedes apenas 30 minutos antes, porque habían sido solo 30 minutos. 30 minutos para destruir la imagen que Imelda había construido de su familia durante toda su vida. «Mi abuelo», comenzó a decir con voz ronca. «Mi abuelo era un buen hombre, siempre fue bueno conmigo, me llevaba al parque los domingos, me compraba helado, me enseñó a leer antes de entrar a la escuela». «No lo dudo», interrumpió Gonzalo con suavidad, sentándose en otra silla frente a ella. «Los seres humanos son complejos, señorita Velasco. Un hombre puede ser un abuelo amoroso y al mismo tiempo tomar decisiones terribles por desesperación o ambición. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». Imelda lo miró a través de sus lágrimas. «¿Por qué me está diciendo todo esto? Si tiene esa grabación, podría haber ido directamente a los medios, a las autoridades. Podría destruir a mi familia sin necesidad de hablar conmigo primero». Gonzalo suspiró profundamente. «Porque no soy mi padre. Él perdonó demasiado. Guardó silencio cuando debió hablar, y eso lo consumió por dentro hasta el día de su muerte. Murió con cáncer de pulmón. Sabe, nunca fumó un solo cigarro en su vida, pero el estrés, la frustración, la impotencia de cargar con ese secreto. Los doctores dijeron que el estrés crónico puede manifestarse de muchas formas. Yo creo que mi padre literalmente murió guardando ese secreto. Lo siento mucho», susurró Imelda sinceramente. «Pero tampoco soy vengativo», continuó Gonzalo. «No quiero destruir a su familia solo por el placer de verlos sufrir. Lo que quiero es justicia. Quiero que esas 17 personas que murieron en 2007 no sean olvidadas. Quiero que sus familias tengan respuestas. Y quiero que el trabajo honesto de mi padre, esos 23 años de servicio invisible, signifiquen algo más que un cheque miserable cada quincena». Imelda se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando aún más su maquillaje. Por primera vez en su vida, no le importaba cómo se veía. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz apenas audible. «Eso tiene que decidirlo usted, señorita Velasco. Pero antes de que tome cualquier decisión, necesita saber algo más. Algo que probablemente nadie más en su familia sabe». Imelda levantó la vista bruscamente. «¿Qué más puede haber?». Gonzalo se levantó y caminó hacia un pequeño archivero metálico en la esquina de la oficina. Sacó una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo, y la colocó sobre el pequeño escritorio frente a Imelda. «Mi padre no solo guardó la grabación, también guardó esto». Imelda abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos, planos arquitectónicos, permisos de construcción, reportes de ingeniería estructural, correos electrónicos impresos, todo relacionado con el desarrollo Bosques de Santa Fe. «¿De dónde sacó todo esto?», preguntó Imelda, hojeando los documentos con ojos cada vez más abiertos. «Mi padre no solo limpiaba pisos, señorita, también vaciaba los botes de basura, y resulta que los ejecutivos tienen la mala costumbre de tirar documentos importantes sin destruirlos adecuadamente. Durante años, mi padre guardó todo lo que consideraba relevante. No sabía exactamente qué hacer con todo eso, pero su instinto le decía que algún día sería importante». Imelda llegó a una página que la hizo detenerse en seco. Era un correo electrónico fechado el 3 de marzo de 1999, enviado desde la cuenta corporativa de su abuelo Ernesto a un tal Ingeniero Vargas. El contenido era devastador. «Ingeniero Vargas, proceda con las modificaciones discutidas. Los cálculos estructurales pueden ajustarse dentro de los márgenes de tolerancia oficiales. Necesitamos reducir costos en un 30% para mantener la rentabilidad del proyecto. Si hay preguntas de las autoridades, el arquitecto se encargará». «Evesa, Dios mío», susurró Imelda sintiendo náuseas. «Esto es evidencia directa de que sabían que estaban comprometiendo la seguridad, y aún así siguieron adelante», completó Gonzalo. «Porque las ganancias eran más importantes que las vidas, porque la ambición era más fuerte que la ética, y porque gente como mi padre, que vio y escuchó todo, nunca tuvo el poder ni el valor para denunciarlo,
Imelda cerró la carpeta bruscamente y se cubrió el rostro con las manos. Su mundo, todo lo que conocía, todo lo que había creído sobre su familia y su legado, se estaba desmoronando pieza por pieza. Mi padre nunca me habló de esto, dijo con voz ahogada. Él tuvo que saberlo. Él era el director financiero en ese entonces. Su padre lo sabía, confirmó Gonzalo sin crueldad, solo con hechos. Hay varios documentos ahí con su firma también. Sebastián Velasco Montes aprobó personalmente los ajustes presupuestales que permitieron reducir los costos de construcción. Imelda se puso de pie abruptamente, haciendo que la silla cayera hacia atrás con estruendo. No puedo procesar esto ahora, dijo caminando en círculos dentro de la pequeña oficina. Toda mi vida, todo lo que creía que éramos, era una mentira, dijo Gonzalo poniéndose de pie también. O al menos, estaba construido sobre mentiras, pero aquí está la verdad, señorita Velasco. Usted no es responsable de lo que hicieron su abuelo y su padre. Usted tenía 10 años cuando ocurrió el sismo. Usted no tomó esas decisiones, pero ahora que lo sabe, usted sí es responsable de lo que haga con esta información. Imelda se detuvo y lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué contarme todo esto a mí y no a mi padre directamente? Por primera vez, Gonzalo mostró algo parecido a la emoción en su rostro. Una mezcla de tristeza y determinación, porque investigué sobre usted antes de que llegara aquí. Señorita Velasco, sé que hace 2 años renunció a su puesto como directora de desarrollo inmobiliario, porque quería que la empresa implementara estándares de construcción más estrictos y su padre se negó. Sé que donó parte de su herencia a una fundación que ayuda a familias afectadas por desastres naturales, y sé que a pesar de haber crecido en la riqueza, usted tiene algo que su abuelo y su padre perdieron hace mucho tiempo: conciencia. Las palabras de Gonzalo golpearon a Imelda con una fuerza inesperada. Era cierto, hacía 2 años había tenido la pelea más grande de su vida con su padre precisamente por ese tema. Ella había insistido en contratar ingenieros estructurales independientes para todos sus proyectos, en aumentar los estándares de seguridad más allá de lo que exigía la ley. Su padre lo había llamado gastos innecesarios y romanticismo empresarial. Ahora entendía por qué. Si expone esto, dijo Imelda con voz firme, recuperando algo de su compostura, mi familia será destruida. La empresa quebrará. Cientos de empleados perderán sus trabajos. Demandas millonarias nos hundirán. Lo sé, asintió Gonzalo. Pero si no hago nada, continuó ella, estaré siendo cómplice del encubrimiento. Estaré permitiendo que la memoria de esas 17 personas siga siendo pisoteada. Estaré traicionando todo en lo que digo creer. También lo sé, volvió a asentir Gonzalo. Imelda respiró profundamente. Se acercó al pequeño espejo rajado que colgaba en la pared de la oficina y se miró. El maquillaje corrido, el cabello ligeramente despeinado, los ojos rojos e hinchados. No se reconocía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba viendo a la persona real debajo de todas las capas de privilegio y pretensión. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto, hablar con algunas personas. Pensar. Tiene una semana, dijo Gonzalo con firmeza pero sin agresividad. Una semana para decidir qué tipo de persona quiere ser. Si después de ese tiempo no he sabido nada de usted, llevaré esta información a las autoridades y a los medios yo mismo. Imelda asintió lentamente. Es justo. Gonzalo señaló hacia el Mercedes afuera. Su coche está listo. Le cambié la banda serpentina. No le voy a cobrar, considérelo un gesto de buena fe. Imelda caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volteó hacia Gonzalo una última vez. Su padre, ¿cómo se llamaba? Roberto González. Roberto González, repitió ella suavemente, como memorizando el nombre. Lamento no haberlo conocido. Lamento que nunca le hayamos dado el reconocimiento que merecía. Yo también, dijo Gonzalo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Yo también. Imelda salió de la taller, subió a su Mercedes y arrancó el motor. Antes de irse, miró por el espejo retrovisor y vio a Gonzalo de pie en la entrada de su modesta taller mecánica, con su uniforme manchado de grasa y una expresión de determinación absoluta en el rostro. En ese momento, Imelda Velasco Ramos supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los siguientes 3 días fueron los más tormentosos en la vida de Imelda Velasco Ramos. No durmió más de 2 horas seguidas cada noche. Se la pasaba dando vueltas en su cama king size de su departamento en Polanco, con la carpeta de documentos
y el USB que Gonzalo le había dado finalmente después de que ella insistiera en llevárselos para estudiarlos, escuchó la grabación exactamente 17 veces, una por cada persona que había muerto en el derrumbe del 2007. La voz de su abuelo era inconfundible, ese tono autoritario pero ligeramente desesperado, y la voz del hombre que llamaban el arquitecto era fría, calculadora, profesional en su corrupción. Don Ernesto, entiendo su situación. 50 millones de pesos es mucho dinero, pero le garantizo que si modifica los planos como le indico, podrá construir ese desarrollo en tiempo récord y venderlo antes de que nadie haga preguntas incómodas. Las autoridades municipales ya están, digamos, alineadas con nuestros intereses. Y si hay problemas estructurales después es un problema de después, don Ernesto. Usted necesita salvar su empresa ahora. El futuro se encargará de sí mismo. Esas palabras resonaban en la mente de Imelda como un martillo contra su cráneo. El futuro se encargó de sí mismo. Efectivamente, en forma de 17 cadáveres bajo escombros y 32 personas con lesiones permanentes. El cuarto día Imelda tomó una decisión. Necesitaba hablar con su padre. Sebastián Velasco Montes tenía 62 años, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con gomina, traje de 3 piezas que nunca se quitaba ni en casa, y la expresión perpetuamente seria de alguien que carga con el peso de muchas responsabilidades. Era un hombre respetado en el mundo empresarial, miembro del consejo de varias corporaciones, condecorado por la Cámara de Comercio en 3 ocasiones. Imelda lo citó para comer en el restaurante favorito de él, un lugar discreto pero elegante en la colonia Roma, donde los empresarios importantes hacían negocios lejos de miradas indiscretas. «Hija, qué sorpresa que me invitaras a comer», dijo Sebastián mientras revisaba el menú. «Hace meses que no teníamos tiempo para esto». Imelda esperó a que el mesero tomara sus órdenes y se retirara. Luego, sin preámbulos, colocó la carpeta de documentos sobre la mesa. «Papá, necesito que me hables sobre el desarrollo Bosques de Santa Fe del 99. La expresión de Sebastián cambió instantáneamente. El menú cayó de sus manos. Su rostro palideció varios tonos. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz tensa, mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Eso no importa. Lo que importa es que sé todo. Sé lo que hicieron el abuelo Ernesto y tú. Sé de los planos modificados, de los cálculos estructurales alterados, del arquitecto y los 50 millones de pesos. Y tengo pruebas. Papá, tengo documentos, correos electrónicos y una grabación de audio de la conversación original». Sebastián se levantó bruscamente de la mesa, atrayendo miradas de otros comensales. Se sentó de nuevo rápidamente, intentando mantener la compostura. «Imelda, no sabes de lo que estás hablando. Esos son asuntos empresariales complejos que 17 personas murieron, papá», lo interrumpió Imelda con voz ahogada pero intensa. 17 personas murieron porque el abuelo y tú decidieron que las ganancias eran más importantes que la seguridad. «Baja la voz», siseó Sebastián mirando nerviosamente alrededor. «¿Por qué? Porque alguien podría escuchar la verdad. Porque después de 25 años finalmente tendrías que enfrentar las consecuencias de lo que hicieron». Sebastián cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, algo que Imelda nunca había visto antes. Miedo genuino. «Tu abuelo», comenzó con voz baja. «Tu abuelo estaba desesperado. Habíamos perdido 3 contratos importantes en 6 meses. Los bancos nos negaban créditos, íbamos a perder todo, la empresa, la casa, tu educación en colegios privados, todo. Él solo quería salvar lo que había construido durante 40 años de trabajo. ¿Y tú?», preguntó Imelda con dureza. «¿Tú también estabas desesperado? ¿O simplemente fuiste cómplice porque era más fácil que enfrentarlo?». Sebastián la miró con una expresión que mezclaba dolor y vergüenza. «Tenía 35 años, Imelda. Tu madre estaba embarazada de ti. Yo también tenía miedo de perderlo todo, así que sí, fui cómplice. Firmé los documentos, aprobé los presupuestos, me convencí a mí mismo de que los ingenieros sabían lo que hacían, que los márgenes de error eran aceptables, que todo estaría bien, pero no estuvo bien», dijo Imelda con lágrimas corriendo por sus mejillas. «17 personas pagaron por tu cobardía con sus vidas». «¿Crees que no lo sé?», explotó Sebastián, y ahora también tenía lágrimas en los ojos. «¿Crees que no pienso en eso cada maldito día desde hace 18 años? El día del sismo yo estaba en la oficina, cuando llegaron las noticias, vi las imágenes en televisión, vi los cuerpos siendo sacados de los escombros y supe en ese momento
que era culpa nuestra culpa directa. El restaurante completo ahora los miraba. El mesero se acercó tímidamente. ¿Está todo bien, señor Velasco? Déjenos en paz, gruñó Sebastián. Y el mesero se retiró rápidamente. Imelda se limpió las lágrimas y miró fijamente a su padre. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué no fueron a las autoridades? Sebastián rió amargamente. Las autoridades, las mismas autoridades que habían aceptado sobornos para aprobar los permisos. Los mismos funcionarios que estaban en la nómina del arquitecto. El sistema completo estaba podrido, Imelda. No había a quién recurrir, sin destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Entonces preferiste el silencio. Preferiste seguir viviendo en la riqueza y el privilegio, mientras las familias de esas 17 personas seguían sin respuestas, sin justicia, sin siquiera una disculpa. Sebastián asintió lentamente, derrotado. Sí, eso hice. Y tu abuelo hizo lo mismo hasta el día de su muerte. Cargamos con ese secreto como una cadena de hierro alrededor del cuello. ¿Crees que fui feliz estos 18 años? ¿Crees que tu abuelo murió en paz? El cáncer se lo llevó en 6 meses. Pero yo sé que fue la culpa la que realmente lo mató. Imelda respiró profundamente. Papá, voy a exponer todo. Voy a llevar estas pruebas a las autoridades, a los medios, a quien sea necesario. Esas 17 personas merecen justicia. Sus familias merecen la verdad. Sebastián la miró con una expresión de resignación absoluta. Lo sé. Siempre supe que algún día esto saldría a la luz. Parte de mí se siente aliviado. ¿Aliviado? Sí, aliviado de que finalmente termine esta mentira. Aliviado de que ya no tenga que cargar solo con este peso. Acepto las consecuencias, Imelda. Haré lo que sea necesario para ayudarte. Declararé públicamente, entregaré todos los documentos que aún conservo, pero... Se detuvo, y su voz se quebró completamente. Pero quiero que sepas que a pesar de todo lo que hice, a pesar de mi cobardía y mis errores, siempre te amé. Siempre quise lo mejor para ti, y ahora veo que lo mejor para ti es ser mejor persona de lo que yo fui. Imelda sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era dolor, pero también liberación. Su padre no era el héroe que había imaginado en su infancia. Era un hombre flawed, cobarde, cómplice de crímenes terribles, pero también era humano, y en su humanidad rota, finalmente estaba dispuesto a enfrentar la verdad. Vamos a hacerlo juntos, papá, dijo Imelda tomando la mano de su padre sobre la mesa. Vamos a hacer lo correcto, aunque duela, aunque nos cueste todo. Sebastián apretó la mano de su hija y asintió entre lágrimas. Por primera vez en 18 años, sintió algo parecido a la esperanza. Gonzalo González Rosario no esperaba volver a ver a Imelda Velasco Ramos. Cuando le había dado el plazo de una semana, lo había hecho más por darle una última oportunidad de redimirse que por creer genuinamente que ella haría algo al respecto. En su experiencia, la gente rica siempre protegía sus intereses primero. Por eso, casi se cayó de la sorpresa cuando, el 6º día, Imelda apareció en su taller acompañada de 3 personas más. Su padre, Sebastián Velasco, un abogado con maletín de cuero, y una mujer que llevaba credencial de prensa colgando del cuello. Gonzalo, dijo Imelda con voz firme pero calmada. Te presento a mi padre, Sebastián Velasco, al licenciado Ramírez, quien es especialista en Derecho Penal Corporativo, y a la periodista Laura Méndez del periódico Reforma. Gonzalo los miró con desconfianza. Esto podía ser una trampa. Podían estar preparándose para desprestigiarlo, para acusarlo de extorsión, para destruir su credibilidad antes de que él pudiera hacer algo con la información. Pero entonces vio los ojos de Imelda, y en esos ojos no había engaño. Solo una determinación férrea y algo que se parecía mucho al respeto. Señor González, habló Sebastián Velasco, dando un paso al frente. Mi hija me contó sobre su conversación, me mostró los documentos que su padre guardó durante todos esos años y me escuchó cuando confesé mi participación en los hechos que llevaron a la tragedia del 2007. Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. Vengo aquí hoy para pedirle perdón a usted, a la memoria de su padre Roberto, y a través de usted, a todas las familias que sufrieron por nuestras decisiones criminales. No espero que me perdone. No lo merezco, pero quiero que sepa que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones, completamente. Gonzalo sintió un nudo en la garganta. Nunca esperó esto. Nunca esperó que el mismísimo Sebastián Velasco estuviera parado frente a él, en su humilde taller mecánica, ofreciéndole disculpas. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Porque mi hija me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero o el poder, respondió Sebastián. Me enseñó que la dignidad no se compra,
y que el silencio ante la injusticia nos convierte en cómplices perpetuos. La periodista Laura Méndez dio un paso adelante. Señor González, llevo 5 años investigando casos de corrupción en construcción. Este caso en particular ha sido una pared infranqueable porque no había pruebas concretas. Los Velasco y sus abogados habían enterrado todo demasiado bien. Hasta ahora, sacó una grabadora de su bolso. Con su permiso y el de la familia Velasco, me gustaría documentar todo. Las pruebas, las declaraciones, todo. Vamos a hacer una investigación exhaustiva y a publicarla de manera que no solo exponga lo que pasó, sino que también demande justicia real para las víctimas. Gonzalo miró a Imelda. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? ¿Sabes lo que esto significa para tu familia, para tu empresa? Imelda asintió firmemente. Lo sé, la empresa probablemente quebrará. Las demandas serán millonarias. Mi padre puede ir a prisión. Yo misma probablemente perderé todo. Pero hay 17 personas que merecen justicia. Y hay un hombre, tu padre, que merece ser reconocido por su honestidad y su sacrificio. Además, intervino el licenciado Ramírez, hemos decidido tomar medidas proactivas. Vamos a crear un fideicomiso con una parte significativa de los activos de la familia Velasco para compensar a las víctimas y sus familias. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es un comienzo. Gonzalo sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Su padre había muerto, creyendo que su silencio no había servido de nada, que su honestidad había sido inútil en un mundo de corrupción. Pero ahora, 3 meses después de su muerte, finalmente se iba a hacer justicia. Mi padre estaría... Guy comenzó a decir, pero la voz se le quebró. Estaría tan feliz de saber esto. Imelda se acercó y, sorprendentemente, tomó las manos de Gonzalo entre las suyas. Tu padre era un héroe silencioso, Gonzalo, y yo voy a asegurarme de que todo México lo sepa. Vamos a nombrar el fideicomiso en su honor, Fundación Roberto González para la Transparencia en Construcción. Durante las siguientes 3 horas, la periodista Laura Méndez grabó declaraciones completas. Sebastián Velasco confesó todo con detalle doloroso. Imelda explicó su proceso de descubrimiento y su decisión de exponer a su propia familia. Gonzalo compartió la historia de su padre, sus años de silencio y el peso que había cargado hasta su muerte. El licenciado Ramírez documentó cada prueba, la grabación de audio, los documentos, los correos electrónicos, todo meticulosamente organizado en un expediente legal que sería entregado a la Fiscalía General de la República. Cuando terminaron, el sol ya se estaba poniendo sobre Tepito, los ruidos de la calle habían disminuido y en la taller mecánica reinaba un silencio casi sagrado. ¿Y ahora qué?, preguntó Gonzalo. Laura Méndez cerró su laptop donde había estado transcribiendo las entrevistas. Ahora publicamos. La historia sale en portada el domingo, para el lunes. Esto será noticia nacional. Las autoridades no tendrán más remedio que actuar. Sebastián Velasco miró directamente a Gonzalo. Señor González, hay algo más que quiero hacer. Mi hija y yo hemos discutido esto extensamente. Queremos ofrecerle un puesto en la nueva junta directiva de lo que quede de Velasco Inmobiliaria después de la reestructuración. Necesitamos personas con integridad, personas que entiendan el valor del trabajo honesto y la responsabilidad social. Gonzalo lo miró incrédulo. ¿Me está ofreciendo un puesto ejecutivo? ¿A mí? ¿Un mecánico de Tepito? Imelda sonrió por primera vez desde que habían llegado. No te estamos ofreciendo el puesto por lástima, ni por culpa, Gonzalo. Te lo estamos ofreciendo porque necesitamos tu perspectiva. Necesitamos que alguien como tú, que vino desde abajo, que conoce el valor del sacrificio y el trabajo honesto, nos ayude a reconstruir la empresa sobre bases éticas reales. Además, añadió Sebastián, tu padre pasó 23 años limpiando nuestros pisos, observando nuestros errores, pagando el precio de nuestros crímenes. Es hora de que alguien de su familia tenga voz y voto en cómo se manejan las cosas. Gonzalo se sentó pesadamente en su silla desvencijada. Todo esto era demasiado. Hacía apenas una semana estaba en esta misma taller, con las manos manchadas de grasa, sin más preocupación que reparar transmisiones y cambiar aceite, y ahora estaba siendo ofrecido un puesto directivo en una de las empresas más grandes del país. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Todo esto es demasiado rápido. Tómate el tiempo que necesites, dijo Imelda con gentileza. Pero quiero que sepas algo, Gonzalo. Tú cambiaste mi vida. Me mostraste que el verdadero privilegio no es nacer con dinero, sino tener la fortaleza moral para hacer lo correcto cuando es difícil. Tu padre te enseñó eso. Y ahora tú
Me lo enseñaste a mí. Se hizo un silencio emocional. Luego, Sebastián extendió su mano hacia Gonzalo. Gracias, señor González, por no permitir que el silencio ganara, por honrar la memoria de su padre, por darnos la oportunidad de redención, aunque no la merezcamos. Gonzalo miró la mano extendida. Era la mano de un hombre que había sido cómplice de la muerte de 17 personas. La mano de un hombre que había vivido en el privilegio mientras su padre limpiaba sus pisos por un salario miserable, pero también era la mano de un hombre que finalmente había encontrado el coraje para enfrentar sus demonios. Gonzalo extendió su propia mano, manchada de grasa y callosa por el trabajo, y la estrechó firmemente. «Vamos a hacer esto bien», dijo, «por mi padre, por las 17 víctimas y por todas las personas honestas que merecen vivir en un mundo más justo. Vamos a hacerlo bien», repitió Imelda, uniendo su mano también en ese momento. En una pequeña taller mecánica de Tepito, 3 personas de mundos completamente diferentes sellaron un pacto que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de la justicia en México. El artículo de Laura Méndez se publicó el domingo 27 de septiembre de 2025, exactamente 18 años después del sismo que había causado la tragedia. La portada del periódico Reforma mostraba una fotografía del desarrollo Bosques de Santa Fe en ruinas, junto con el titular devastador, «Imperio construido sobre escombros». La verdad detrás de la tragedia del 2007. El impacto fue inmediato y explosivo. Para el lunes por la mañana, todas las cadenas de televisión nacional estaban cubriendo la historia. Las redes sociales hervían con indignación. Los hashtags Justicia para Bosques de Santa Fe y Ian Roberto González Ceroe se volvieron tendencia en menos de 2 horas. La Fiscalía General de la República no tuvo más opción que abrir una investigación formal. Para el martes, 3 funcionarios públicos que habían estado involucrados en la aprobación corrupta de permisos fueron arrestados. El miércoles, se emitió una orden de arraigo contra varios ingenieros y al misterioso arquitecto, cuya identidad real fue finalmente revelada, Mauricio Solís Fernández, un influyente consultor de construcción con conexiones políticas profundas. Sebastián Velasco se entregó voluntariamente a las autoridades el jueves. En una conferencia de prensa transmitida en vivo a nivel nacional, confesó todo públicamente. Con su hija Imelda a su lado, «He vivido 18 años con la culpa de mis decisiones», dijo frente a las cámaras, con voz temblorosa pero clara. «Fui cómplice de la muerte de 17 personas inocentes. Permití que la ambición y el miedo nublaran mi juicio moral, y condeno a Roberto González Rosario, un hombre infinitamente mejor que yo, a cargar con el peso de mi secreto durante 23 años. Merezco enfrentar la justicia, y lo haré con la esperanza de que mi confesión traiga algo de paz a las familias que sufrieron». Las lágrimas corrían por las mejillas de Imelda, mientras su padre era escoltado por policías hacia un vehículo oficial. Pero no apartó la mirada. Tenía que ser testigo de esto. Tenía que honrar el sacrificio que estaba haciendo. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias legales, investigaciones forenses renovadas y demandas civiles masivas. Velasco Inmobiliaria se declaró en bancarrota protegida mientras se reestructuraba completamente. Más del 60% de los activos de la familia fueron liquidados para crear el fideicomiso de compensación para las víctimas, pero en medio del caos legal y financiero, algo hermoso comenzó a emerger. La historia de Roberto González resonó profundamente en México. Un hombre humilde que había mantenido su integridad en un sistema corrupto, que había guardado evidencias no por venganza, sino por un sentido innato de justicia, que había sacrificado su propia paz mental para proteger a su hijo, se convirtió en un símbolo nacional de la dignidad del trabajador honesto. Gonzalo comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades, en programas de televisión, en foros empresariales. Al principio se negaba, sintiéndose incómodo con la atención, pero Imelda lo convenció. «La gente necesita escuchar tu historia, Gonzalo», le dijo durante una de sus muchas conversaciones en las semanas siguientes. «Necesitan saber que la integridad importa, que el trabajo honesto tiene valor, que una persona común puede hacer la diferencia». Así que Gonzalo comenzó a hablar, con su estilo directo y sin pretensiones. Contaba la historia de su padre, hablaba de los sacrificios que los trabajadores hacen todos los días, hablaba de la importancia de la ética sobre las ganancias, y la gente escuchaba. La Fundación Roberto González para la Transparencia en Construcción se estableció oficialmente
en enero de 2026. Su misión era triple: compensar a las víctimas de Bosques de Santa Fe y sus familias, promover estándares éticos estrictos en la industria de la construcción y ofrecer becas educativas para hijos de trabajadores de mantenimiento y servicios. Gonzalo aceptó finalmente el puesto en la junta directiva de la nueva Velasco Inmobiliaria, ahora rebautizada como Inmobiliaria Transparencia S.A. de CV. Su primer acto fue insistir en que todos los proyectos fueran auditados por firmas de ingeniería independientes, que se pagaran salarios dignos a todos los trabajadores desde conserjes hasta ejecutivos y que un porcentaje de las ganancias se destinara automáticamente a programas de responsabilidad social. La relación entre Gonzalo e Imelda evolucionó de una manera que ninguno de los dos esperaba. Lo que comenzó como un encuentro confrontacional en una taller mecánica se transformó en una amistad profunda basada en respeto mutuo y propósito compartido. Trabajaban juntos casi todos los días, Imelda aportando su experiencia empresarial e Imelda su perspectiva de justicia social. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo Gonzalo una tarde mientras revisaban planos para un nuevo desarrollo de vivienda social. Mi padre pasó 23 años limpiando las oficinas de tu familia, invisible, sin voz, sin poder, y ahora aquí estoy yo, sentado en la misma sala de juntas, tomando decisiones sobre el futuro de la empresa. Si él pudiera ver esto, Imelda sonrió con tristeza. Creo que sí puede verlo, y creo que está orgulloso no solo de ti, sino de todos nosotros, de lo que estamos construyendo sobre las ruinas de los errores de mi familia. El juicio de Sebastián Velasco concluyó en abril de 2026. Fue sentenciado a 8 años de prisión por negligencia criminal y encubrimiento, con posibilidad de libertad condicional, después de 5 años por buena conducta y cooperación total con las autoridades. Era una sentencia significativa, pero el juez reconoció la confesión voluntaria y los esfuerzos de restitución como factores atenuantes. Imelda visitaba a su padre cada semana en prisión. Las primeras visitas eran dolorosas, llenas de silencios incómodos y miradas cargadas de culpa, pero con el tiempo comenzaron a reconstruir su relación sobre bases de honestidad completa. Estoy orgulloso de ti, hija, le dijo Sebastián durante una de esas visitas. Tuviste el valor que a mí me faltó durante 18 años. Salvaste no solo a nuestra familia, sino también nuestra alma. Las familias de las 17 víctimas recibieron compensaciones sustanciales del fideicomiso. Más importante aún, recibieron algo que les había sido negado durante 18 años. La verdad completa de lo que había pasado, una disculpa pública y el reconocimiento de que sus seres queridos habían sido víctimas de decisiones criminales, no de mala suerte o actos de Dios. Gonzalo organizó personalmente una ceremonia conmemorativa en el sitio donde había estado Bosques de Santa Fe. Fue un evento emotivo, donde cada una de las 17 víctimas fue nombrada, recordada, honrada. Sus familias plantaron árboles en su memoria y se instaló una placa con todos los nombres y las palabras. Que su memoria nos recuerde siempre que la vida humana es más valiosa que cualquier ganancia. La taller mecánica de Tepito seguía funcionando. Gonzalo se negó a cerrarla, a pesar de que ahora tenía recursos para hacer mucho más. 2 días a la semana, todavía se ponía su uniforme azul manchado de grasa y reparaba coches. Era su manera de mantenerse conectado con sus raíces, de recordar de dónde venía. Este lugar fue el principio de todo, le explicó a Imelda cuando ella le sugirió que tal vez era tiempo de dejar ese trabajo. Aquí fue donde tu mundo y el mío colisionaron. Aquí fue donde decidí honrar a mi padre diciendo la verdad. No puedo abandonar este lugar. Es sagrado para mí. Imelda entendió, y en lugar de insistir, comenzó a visitarlo allí regularmente, trayendo café y pan dulce, sentándose en la pequeña oficina mientras él trabajaba, discutiendo planes para la fundación y la empresa. Los vecinos de Tepito, que al principio habían sido escépticos de la repentina atención mediática, comenzaron a ver los cambios reales que la Fundación Roberto González estaba trayendo: becas para sus hijos, programas de capacitación laboral, microcréditos para pequeños negocios. La fundación no solo hablaba de justicia social, la implementaba concretamente. Un año después de aquella conversación inicial en la taller mecánica, Gonzalo e Imelda organizaron un evento especial. Invitaron a todos los excompañeros de trabajo de Roberto González del edificio corporativo de Polanco. Muchos de ellos aún trabajaban allí, aún limpiando pisos,
aún siendo invisibles para los ejecutivos que pasaban junto a ellos sin mirarlos. Queremos que sepan, dijo Gonzalo frente a los 50 trabajadores reunidos, que el trabajo que ustedes hacen importa, que su dignidad no depende de su puesto o su salario. Mi padre creyó eso toda su vida, y ahora yo voy a dedicar mi vida a asegurarme de que ese mensaje sea escuchado. La fundación estableció un programa piloto. Todos los trabajadores de mantenimiento y servicios en los edificios administrados por Inmobiliaria Transparencia recibirían salarios 25% por encima del promedio de la industria, seguro médico completo y becas educativas para sus hijos. Era un modelo radical en México, donde los trabajadores de servicios eran típicamente los más mal pagados y menos valorados. Otras empresas comenzaron a tomar nota, algunos por genuina convicción ética, otros por presión pública y de relaciones públicas, pero el cambio estaba ocurriendo. Los medios nacionales e internacionales cubrieron extensamente la historia. CNN en español hizo un documental de 1 hora titulado El mecánico que sacudió un imperio. The New York Times publicó un artículo largo titulado How One Man's Silence Became a Nation's Awakening. La historia de Roberto González y su hijo resonó más allá de México, convirtiéndose en un caso de estudio en escuelas de negocios y ética empresarial alrededor del mundo. Pero para Gonzalo, lo más significativo no eran los titulares ni los premios. Era algo mucho más simple y profundo. Una tarde, mientras cerraba la taller, una mujer mayor se acercó tímidamente. Llevaba uniforme de limpieza y cargaba una bolsa de mandado. ¿Usted es Gonzalo González?, preguntó con voz suave. Sí, señora. ¿En qué le puedo ayudar? La mujer sacó una fotografía vieja de su bolsa. Mostraba a un hombre joven con uniforme de conserje, sonriendo ampliamente junto a un niño pequeño. Su papá y mi esposo trabajaban juntos en Polanco. Mi esposo murió hace 5 años. Antes de morir, siempre me hablaba de don Roberto. Decía que era el hombre más honesto que había conocido, que nunca se quejaba, que siempre ayudaba a los demás, que trataba su trabajo con orgullo aunque otros lo menospreciaran. Le extendió la fotografía a Gonzalo con manos temblorosas. Quiero que tenga esto. Quiero que sepa que su papá no solo era un héroe para usted, era un héroe para todos nosotros, los invisibles, los olvidados. Él nos demostró que podíamos mantener nuestra dignidad sin importar qué tan duro fuera el trabajo. Gonzalo tomó la fotografía viendo a su padre joven, sonriente, con ese brillo en los ojos que siempre tuvo sin importar cuán cansado estuviera. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin poder detenerlas. Gracias, señora, logró decir. Gracias por recordarlo, gracias por honrarlo. La mujer asintió también llorando y se alejó lentamente por las calles de Tepito. Gonzalo se quedó parado frente a su taller, sosteniendo la fotografía, sintiendo el peso completo de todo lo que había sucedido en el último año. El dolor, la justicia, la redención, el cambio, y supo, con absoluta certeza, que su padre estaría orgulloso. La Fundación Roberto González para la Transparencia en Construcción había crecido exponencialmente. Operaba ahora en 12 estados de México. Había otorgado más de 2,000 becas educativas y había establecido programas de capacitación laboral que habían beneficiado a más de 10,000 trabajadores. Inmobiliaria Transparencia S.A. de C.V., bajo el liderazgo conjunto de Imelda Velasco y Gonzalo González, se había convertido en un modelo de negocios éticos en América Latina. No era la empresa más grande ni la más rentable, pero era respetada. Sus edificios tenían certificaciones de calidad estructural de múltiples organismos independientes. Sus trabajadores estaban entre los mejor pagados de la industria, y cada proyecto incluía componentes de vivienda social accesible. Sebastián Velasco había sido liberado de prisión después de 4 años y medio por buena conducta excepcional. En lugar de retirarse discretamente, había dedicado su libertad a trabajar como voluntario en la fundación, dando pláticas sobre ética empresarial y las consecuencias de la corrupción. Su historia de caída y redención se había convertido en una herramienta educativa poderosa. Gonzalo seguía operando su taller en Tepito 2 días a la semana. Era su santuario, su conexión con su pasado y con su padre. Pero ahora el pequeño local había sido expandido y renovado. En la pared principal colgaba una fotografía enorme de Roberto González con las palabras: «La dignidad del trabajo honesto nunca será invisible». Imelda se había convertido en una de las empresarias más influyentes de México, pero no por su riqueza. Su influencia venía de su disposición a usar su posición para impulsar cambios sistemáticos
en cómo las empresas trataban a sus trabajadores, daba conferencias regularmente, había escrito un libro sobre responsabilidad corporativa y era asesora de múltiples organizaciones sin fines de lucro. La relación entre Gonzalo e Imelda había evolucionado hacia algo que ninguno había anticipado, pero ambos valoraban profundamente. Un compañerismo basado en propósito compartido. No era romance, aunque muchos medios habían especulado sobre eso. Era algo más significativo, una amistad forjada en el fuego de la verdad, la justicia y la redención mutua. El aniversario del artículo que había expuesto todo era siempre un día de reflexión. Cada año, en ese día, Gonzalo, Imelda y Sebastián visitaban el memorial de las 17 víctimas en lo que había sido Bosques de Santa Fe. Este año, el 5º aniversario, tenían una sorpresa especial. La ciudad había aprobado finalmente la construcción de un nuevo desarrollo en ese sitio, pero este no sería un proyecto de lujo para ricos, sería Complejo Habitacional Roberto González, vivienda social de alta calidad, estructuralmente sólida, auditada rigurosamente, accesible para familias de clase trabajadora. Los primeros ocupantes serían las familias de las 17 víctimas. Durante la ceremonia de inauguración, Gonzalo dio un discurso frente a cientos de personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, familias beneficiarias y medios de comunicación. Mi padre no buscaba ser un héroe, comenzó con voz clara y firme. Él solo quería trabajar honestamente, mantener a su familia y darme la oportunidad de tener una vida mejor. Pero en su decisión de guardar evidencias de injusticia, en su negativa a normalizar la corrupción, en su ejemplo diario de dignidad frente a la adversidad, se convirtió en algo más grande que él mismo. Se convirtió en un símbolo de todo lo que está bien en las personas comunes que sostienen este país con su trabajo honesto. Hizo una pausa, mirando a las familias reunidas. Este complejo habitacional no es solo edificios, es una promesa, la promesa de que nunca más permitiremos que las ganancias sean más importantes que la vida humana. La promesa de que los trabajadores honestos serán valorados y respetados. La promesa de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los aplausos fueron ensordecedores, pero para Gonzalo, el momento más significativo vino después, cuando una niña pequeña, hija de uno de los nuevos residentes, se acercó tímidamente. «Señor González», preguntó con voz suave, «mi maestra dice que su papá era un héroe. ¿Es verdad?» Gonzalo se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Mi papá era un trabajador honesto. Y sí, eso lo hace un héroe. Porque en un mundo que a veces valora más el dinero que las personas, elegir la honestidad todos los días es el acto más heroico de todos». La niña sonrió y corrió de regreso con su madre. Imelda se acercó y colocó una mano en el hombro de Gonzalo. «Tu padre cambió más vidas de las que jamás sabremos», dijo suavemente, «y tú estás asegurando que su legado continúe transformando este país». Gonzalo miró los nuevos edificios, sólidos, seguros, construidos con integridad. Miró a las familias felices entrando a sus nuevos hogares. Miró a su alrededor y vio un pequeño pedazo de justicia hecha realidad. «Ojalá estuvieras aquí para ver esto, papá», susurró hacia el cielo. «Ojalá pudieras ver que tu silencio no fue en vano, que tu sacrificio significó algo, que tu ejemplo sigue inspirando cambio». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles plantados en memoria de las víctimas, y Gonzalo González Rosario, el mecánico que había dejado sin palabras a una heredera y cambiado el curso de la justicia en México, sintió algo profundo y reconfortante. Paz. No la paz del olvido, sino la paz de saber que había honrado a su padre de la mejor manera posible, diciendo la verdad, exigiendo justicia y construyendo un mundo donde la dignidad del trabajo honesto nunca más sería invisible. En algún lugar, en alguna forma, estaba seguro de que Roberto González sonreía, y eso era suficiente.